Bienvenido a este espacio lento y amable, donde la ciencia se acomoda como una manta tibia y silenciosa. Esta noche te invito a acompañarme con calma por la rutina tranquila de un ánodo de grafito durante una carga sin prisas, como si estuviéramos sentados al borde de un río lento, observando el agua pasar bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, sin urgencias, sin ruidos, con la certeza de que cada pequeño proceso encuentra su propio ritmo. Si te gusta este viaje suave y quieres apoyar al canal, te invito a dejar un me gusta y suscribirte ahora mismo. Y si deseas que el aprendizaje siga flotando en el fondo mientras te duermes, puedes dejar corriendo la lista de reproducción que está en la descripción, como un arrullo constante y ordenado que te acompaña. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? Imagina un pequeño rectángulo oscuro y silencioso sobre la mesa. Dentro, lejos de la vista, hay capas y capas de carbono apiladas con paciencia, como páginas finas de un libro ancestral encuadernado con esmero. Ese libro es el ánodo de grafito. Entre sus páginas hay huecos sutiles, galerías tan delgadas como la idea de un susurro, que invitan a los iones de litio a resguardarse en su interior. La superficie se siente mate y ordenada, con un brillo discreto que no pretende impresionar, solo existir. A un lado, un colector de corriente de cobre espera como una columna en penumbra, transmitiendo silenciosamente los electrones que vienen del mundo exterior, del cargador que se ha propuesto no apurar a nadie, que prefiere la constancia a la prisa, la suavidad a la inquietud. La habitación en la que imaginas la escena tiene aire quieto. Una luz cálida baña los objetos, y quizá un ligero aroma técnico, tenue y limpio, de laboratorio seguro y bien ventilado, habita a cierta distancia, casi imperceptible, como el eco de un recuerdo. No hay ruidos bruscos, tal vez un zumbido apagado, la sensación de un aparato que respira con un ritmo estable, un latido eléctrico diminuto. En ese ambiente, el ánodo no se siente observado, sino acompañado. Y al iniciarse una carga lenta, la historia comienza, no con un golpe, sino con una respiración. La corriente entra con cautela. No hay torrentes, no hay disgusto en el material, solo un hilillo de electrones que viaja por el cobre, se interna en la red de carbono y se distribuye con facilidad. Los electrones se mueven con gran agilidad en el grafito, casi como si viajaran por vías muy bien pulidas, porque el grafito conduce con naturalidad a su encuentro. Desde el electrolito, los iones del litio navegan con ritmo tranquilo a través del separador, esa membrana pacífica que deja pasar lo necesario y mantiene a salvo las distancias. El electrolito es transparente a tu imaginación, líquido como vidrio blando, compuesto por moléculas orgánicas que se agrupan y separan con la calma de las mareas, llevando sales de litio que se diluyen con orden. Todo se mezcla con suavidad. En la frontera entre el electrolito y el grafito vive una capa delicada, como una capa de hielo muy fina en un estanque sereno al amanecer. Es la capa de interfase sólida electrolito, la SEI, nacida de reacciones sutiles que se formaron en los primeros instantes de la vida de la batería y que con el tiempo se han estabilizado. Esta capa es como un guardián complaciente. Deja pasar a los iones de litio, pero protege al electrolito para que no reaccione demasiado con el carbono. Durante una carga lenta, esta capa apenas se inmuta.
envejece con paciencia y en silencio, sin crecer de manera abrupta. Casi parece que sonríe en su inmovilidad, dejando que el proceso ocurra con una coreografía medida de entrada y salida, de aceptación y descanso. Cada ion de litio que se acerca a la superficie del grafito enfrenta un momento pequeño pero importante. Encuentra un electrón que llega desde el colector de corriente y juntos se convierten en un invitado con nombre y lugar en el libro del grafito. No es una invasión, es una invitación. El litio intercalado se desliza entre las hojas del carbono como un marcador delgado que se guarda entre páginas. No empuja con fuerza, no levanta polvo, se acomoda. Los espacios entre capas son como galerías silenciosas. Allí, los iones llegan y se quedan. Primero al borde, cerca de los sitios más accesibles, y luego se dispersan por el interior. En esa ruta, la idea de la prisa simplemente no existe. Podrías imaginar que el grafito, por dentro, tiene barrios y avenidas. Cada partícula es un pequeño vecindario con su entrada principal y sus callejones, y en la carga lenta hay tiempo para que todo se haga con cortesía. Los iones se reparten con equidad, y los electrones nunca se atrasan, porque su camino es amplio. Las concentraciones cambian con suavidad, como una puesta de sol que tarda en decidirse a ser noche. Si alguien pudiera escuchar la melodía de este proceso, olería a silencio y orden, y quizá oiría un roce ligero, un sonido que se parece a hojas de papel al pasar. El grafito tiene una particularidad que en la calma se revela con claridad. A medida que el litio se va intercalando, el material transita por etapas de composición que se organizan casi como capítulos. Es el fenómeno de las etapas, o staging. Hay momentos en que la relación entre litio y carbono se vuelve más definida, y se forman dominios que recuerdan patrones discretos, como si ciertas páginas del libro aceptaran un marcador en cada intervalo regular, y luego otros lugares, y así sucesivamente. En una carga lenta, estos patrones se forman con menos conflicto, con más armonía, desde una etapa más diluida, como si fuese un capítulo con pocas marcas, se pasa a una etapa con más intercalación, y el ritmo del voltaje lo acompaña, con mesetas suaves como terrazas en una colina, que permiten descansar la mirada. Donde en un proceso rápido podrían aparecer tensiones, aquí solo hay transiciones amables. La física que lo sostiene todo no levanta la voz. La difusión de los iones dentro de las partículas de grafito procede con tiempos amplios. No hay una carrera interna, solo un deslizamiento paciente, guiado por gradientes de concentración que apenas se inclinan. Fick no apura a nadie esta noche. El tortuoso camino por los poros del electrodo, que en otras circunstancias podría imponer resistencias, se vuelve secundario en esta escena de corriente baja. Los poros están bien mojados por el electrolito, y las paredes de carbono se sienten lisas como piedra pulida por el agua con siglos de constancia. La doble capa eléctrica en la superficie, ese sutil almacenamiento de carga superficial, respira como lo haría un lago ante una brisa mínima, con ondulaciones casi planas que parecen querer quedarse. La temperatura apenas sube. La pequeña cantidad de calor liberada por resistencias óhmicas y por sobrepotenciales suaves se disipa sin alzar la voz. Puedes imaginar un tibio velo que no llega a ser tibieza,
apenas una insinuación de comodidad, que mantiene a todas las reacciones en un rango estable. La tranquilidad térmica ayuda a que todo siga su curso. Si alguna vez el grafito se cansa, no lo muestra. No hay crujidos. No hay deformaciones inquietas. Solo un leve hinchamiento y contracción a medida que el litio entra y se asienta, como el vaivén de la respiración de alguien que duerme cerca. El cobre del colector es una alfombra silenciosa para los electrones. Conecta a cada partícula con el exterior de forma tan natural que el tránsito parece inevitable e inmutable. La caída de potencial en los caminos eléctricos internos es pequeña, y las partes más alejadas no se sienten abandonadas, alcanzan la misma oportunidad de participar. En una carga lenta, hasta los rincones más tímidos del electrodo reciben su turno, y lo hacen sin esfuerzo, como si el ánodo estuviera hecho para este paso de baile con música muy suave. Granos y aglomerados de grafito, recubiertos por un aglutinante que los abraza discretamente, permanecen unidos, sin tensión, como piedras redondeadas por el río, cuyo contacto se sostiene sin rigidez, sin aristas que molesten. En los bordes del grafito, donde las capas terminan como los cantos de un cuaderno bien cortado, el litio encuentra entradas fáciles. Desde allí, desciende entre planos que, aunque parecen rígidos, ceden un poco, abren huecos regulares que fueron previstos por la estructura misma del carbono. La simetría hexagonal deja pasillos a la medida. El litio que llega busca uno de esos pasillos y se detiene en el sitio correspondiente, como quien elige un asiento cómodo, ni demasiado cerca de la puerta, ni tan al fondo. En la basal, la entrada es menos simple, pero en la lentitud nocturna, incluso los desafíos se vuelven anécdotas sin importancia. La interfaz, con su SEI, regula todo con una neutralidad paciente. La química del electrolito, con solventes orgánicos que se entrelazan, forma solvataciones alrededor de los iones. En el trayecto, el litio se libera de parte de ese abrigo líquido al acercarse al ánodo y atravesar la SEI. Este desprendimiento se lleva a cabo con calma. No hay desprendimientos bruscos, no hay desgarrones. Es más bien una transfiguración silenciosa. Y cuando el ion se convierte en huésped del grafito, el conjunto vuelve a reordenarse, como un cuarto que al recibir una nueva pieza de mobiliario desplaza apenas las sillas y endereza una lámpara, y al final el ambiente se percibe igual de sereno, solo un poco más lleno. El ensamble completo de la batería trabaja en equipo, aunque esta noche nuestros ojos descansen sobre el ánodo. El cátodo libera litio con sus propios rituales y el separador lo guía como un puente confidencial. La corriente que impone el cargador se mantiene constante al principio. Es la fase de corriente constante, una marcha firme y pasiva, como el goteo regular de un reloj de arena. Con el paso del tiempo se aproximan nuevos límites. Las etapas internas del grafito se ajustan. Algunas mesetas de potencial aparecen y se alargan, marcan la pauta sin sobresaltos, y cuando el estado de carga se acerca a lo alto, la tensión se afirma, y la fase de voltaje constante entra en su lenta vigilia. El flujo se reduce, el goteo se hace más fino, cada minuto se siente más largo, y esa longitud es exactamente lo que conviene a la estabilidad de las cosas. La idea de la seguridad vibra sin ruido en este cuadro. La carga lenta es prudente.
La probabilidad de que el litio decida depositarse como metal sobre la superficie en forma de una capa no invitada disminuye. La superficie se mantiene limpia, libre de ese brillo frío que no deseamos. La SEI no se rompe ni se rehace a cada instante. Las irregularidades que a veces aparecen como montículos o protuberancias apenas tienen cabida. Donde la rapidez podría traer irregularidad, la lentitud trae uniformidad. Y el ánimo del ánodo, si tuviera ánimo, sería el de una tarde de domingo que invita a leer y a perder la noción de las horas. La cinética electroquímica se siente complacida. La ecuación que describe la corriente en función de los potenciales y de las actividades en condiciones suaves se vuelve un murmullo. La sobrepotencial que se necesita para que el litio cruce la frontera y se acomode en el grafito es pequeña. Por eso, la energía se usa con eficiencia. Los gradientes no se crispan. Las curvas de voltaje lucen definidas, pero dulces, como líneas trazadas con lápiz blando sobre papel rugoso. Uno podría tomar una lupa imaginaria y ver el frente de intercalación avanzando dentro de cada partícula, no en forma de un borde abrupto, sino como una zona de transición ancha, donde cada capa de carbono va aceptando huéspedes con amabilidad. El material respira a su manera. A medida que el litio se intercala, los espacios interlaminares se expanden ligeramente. No es mucho, pero suficiente para que cada partícula sufra un cambio de volumen discreto. El conjunto del electrodo se estira un poco, como una almohada que admite una cabeza cansada. El grafito cede y se adapta, sin resentimiento. Y cuando la carga concluye, el sistema recuerda su forma anterior y regresa con una calma que no necesita aplausos. Imagina el paso del tiempo lento, medido por el brillo estable de un indicador que apenas varía. Imagina que podrías sentarte junto a la batería y escuchar el silencio que produce un trabajo bien repartido. Hay miniaturas de tiempo superpuestas, escalas que conviven. En microsegundos, un electrón cruza un grano de grafito. En milisegundos, un ion se acerca a la interfaz y cruza la SEI. En segundos, la distribución dentro de un poro se matiza. En minutos, las partículas se homogenizan por dentro. En horas, todo el electrodo alcanza un estado de equilibrio suave. Esta superposición no pide ser comprendida con prisa. Solo quiere ser sentida como una secuencia de olas que llegan a la orilla con pausas amplias. Si acercas la imaginación un poco más, podrías observar que no todas las partículas son idénticas. Hay tamaños distintos, pequeñas variaciones de orientación, pequeñas diferencias de historia. Algunas han visto más ciclos, otras han trabajado menos. Pero en la lentitud, esas diferencias se atemperan. Las partículas grandes, con caminos más largos para la difusión, reciben tiempo suficiente. Las pequeñas, que se llenan pronto, comparten el esfuerzo con sus vecinas. Lo que en una carrera sería desbalance, en un paseo se vuelve armonía. Lo que podría tensar, aquí se resuelve con paciencia. La porosidad del electrodo, sus huecos y corredores, permite que el electrolito se mueva despacio, y al hacerlo, el perfil de concentración se mantiene suave de una punta a otra. La superficie de grafito no es completamente perfecta, y en su imperfección hay belleza. Hay defectos que funcionan como entradas adicionales. Hay sitios en borde que prometen rutas algo más fáciles, y durante una carga lenta,
La actividad en esos sitios no causa conflicto, no sobresale de manera inadecuada. Todo el contorno participa sin sobresaltar al conjunto. Si el ánodo fuese una ciudad en la noche, verías luces dispersas encenderse y mantener un resplandor tenue, jamás deslumbrante, y ese brillo sería el reflejo de iones encontrando su asiento entre capas de carbono. A veces, a medida que el litio se acumula, el grafito cambia ligeramente de tono, como una tela que oscurece apenas con la humedad. En laboratorios silenciosos hay quienes han observado, con técnicas meticulosas, el paso entre etapas mediante reflejos sutiles. En nuestra escena, lo único que importa es que ese cambio sucede sin alboroto. En lo profundo, las capas se reordenan y las distancias interlaminares se ajustan, aceptando al nuevo huésped con la naturalidad de un ritual que se ha repetido cientos de veces sin que nadie levante la voz. En esta rutina sin sobresaltos, la química secundaria es discreta. La CEI se renueva apenas, casi nada. La fracción de electrolito que reacciona sin intención se reduce. Las gasificaciones indeseables duermen. La eficiencia coulombica, una manera de decirlo bien que regresará en descarga lo que ahora se guarda, se mantiene alta, como una promesa cumplida. En la práctica, esto significa que la batería encuentra longevidad, que el envejecimiento se toma un respiro y que los ciclos por venir serán tantos y tan parecidos a este que podrías confundirlos con un mismo atardecer. La escena de la carga lenta también tiene su geografía. Desde el terminal, los electrones recorren cables y contactos con resistencias mínimas. En cada punto de contacto hay un encuentro de metales y recubrimientos, un ajuste de superficies. La limpieza y el ajuste de esos contactos, aunque hoy no quieras pensar en medidas, tornillos ni valores numéricos, tiene su influencia. Cuando todo está bien asentado, la corriente fluye con suavidad. Así, los detalles invisibles suman a la calma. Lo mismo con el separador, cuyas fibras y porosidad, su modo de permitir el paso de iones, constituyen un tejido que no exige ni distrae. No hay empujones, no hay cuellos de botella visibles, solo una circulación paciente, casi ceremonial. Si por un momento giras la atención hacia el cargador, lo verás como un cuidador atento. Mide, ajusta, adapta. Mantiene la corriente baja y más tarde distingue el momento adecuado para mantener el voltaje. Observa el descenso paulatino de la corriente cuando la batería se acerca a su reposo cargado. Ese descenso es un suspiro largo que evita el exceso. El cargador no discute, no presiona, solo vigila. En ese cuidado hay un mensaje simple. Todo puede hacerse con delicadeza. El tiempo sigue su curso y la rutina del ánodo continúa con su pulso. En las zonas cercanas al colector, los electrones llegan con facilidad. En las zonas más distantes también llegan, un instante después, pero la diferencia es tan pequeña que se olvida. En los poros, los iones avanzan, cruzan la SEI, se acomodan entre planos. La etapa se densifica. De una composición más ligera se pasa a otra más rica en litio y así, escalón por escalón, el ánodo alcanza una forma calmadamente llena. No es un lleno abrupto, sino una plenitud que admite aire, una plenitud respirable. El grafito no queda rígido ni tenso. Queda dispuesto para sostener lo que la descarga más adelante les solicite. A veces,
el pensamiento se detiene en la posibilidad de lo que no sucede esta noche. En las cargas rápidas, el litio podría acumularse cerca de la superficie, creando gradientes acusados. Podría calentarse más de la cuenta. Podría alterar la serenidad de la SEI. Aquí no ocurre nada de eso. Los gradientes son suaves, el calor es moderado, la SEI permanece intacta, los dominios de etapa evolucionan sin sismos. Y el litio metálico, ese huésped no deseado en la superficie, no encuentra condiciones favorables. La temperatura moderada y la baja corriente lo disuaden. La energía disponible se reparte de forma limpia. Esta ausencia de incidente, este vacío de complicaciones, es parte esencial de la belleza de una carga lenta. En esta narración, los números no interrumpen. Pero se siente como una brisa que hay constantes y coeficientes que, si se quisieran, podrían ponerse en la mesa. Las ecuaciones discretas acompañan como notas al margen. La dinámica electroquímica se deja intuir sin alardes. Se sabe que los caminos porosos tienen una longitud efectiva que multiplica las distancias, y aún así, en la lentitud, se vuelve irrelevante. Se intuye que las capas del grafito tienen sitios preferidos, y en la lentitud, cada sitio encuentra su ocupante ideal. Se recuerda que hay materiales complementarios, aditivos de carbono conductor, que tejen un entramado para los electrones, y que esos hilos invisibles mantienen la comunicación suave entre regiones. Todo eso sucede sin una sola voz alta. La simetría y la estructura del grafito, con sus anillos hexagonales en repetición larga, aportan orden. Ese orden hace que el litio, cuando llega, encuentre patrones. El litio no inventa senderos violentos, se acomoda en huecos predichos por la geometría. El carbono se permite flexionar un poco, como una tabla de madera que cede a la humedad sin perder su forma. Con cada paso se refuerza la sensación de rutina. El ánodo parece haber hecho esto miles de veces, y cada vez lo hace igual, con la misma cadencia suave, con el mismo pulso de río largo. A medida que la carga avanza, el ánodo se acerca a su condición de descanso cargado. El voltaje de la celda alcanza la meseta de su etapa final de carga, y el cargador cambia a un modo de paciencia aún mayor. La corriente desciende lentamente. La SEI mira y no interviene. El grafito, ahora con sus galerías ricamente ocupadas, sigue aceptando algunos iones más, pero sin prisa. El tiempo se alarga y en esa elongación el material encuentra su equilibrio. La superficie y el interior se homogenizan paso a paso. Pequeñas diferencias residuales se igualan. El conjunto respira, y mientras respira, uno puede imaginar que el ánodo se pesa a sí mismo y se reconoce entero. La calma es también una forma de conocimiento. Durante una carga lenta se conocen mejor los ritmos internos. El sistema se expresa con menos ruido y más señales limpias. Si quisieras interpretar su curva de voltaje, verías patrones predecibles, rasgos característicos de la intercalación en grafito. Verías terrazas y pendientes suaves, pequeñas ondulaciones en regiones específicas. No son montañas ni valles abruptos, son colinas suaves y laderas amplias, donde la vista se desliza sin tropiezos. La historia del material está escrita en esas formas, y leerla es un ejercicio de paciencia. Si la mente se aleja un momento de las escalas diminutas, puedes imaginarte dentro de una cueva amplia, donde los techos son planos y el suelo es liso.
En esa cueva, cada tanto, hay una piedra suave que representa un ión. Esa piedra encuentra un sitio en una cuadrícula invisible, y al hacerlo, la cueva no se altera de manera drástica. Solo se siente una presencia más. La cueva está conectada con muchas otras cuevas por túneles silenciosos, y en cada cueva, sin excepción, la presencia del nuevo huésped no levanta polvo. El paisaje interior de la batería se siente igual, sin sobresaltos. La madrugada avanza. La carga también. El reloj no apura. No hay compromisos que vencer. La batería, con su ánodo de grafito, vive un episodio de reposo activo. En el exterior quizá haya silencio de calle. Adentro, solo el leve movimiento de quienes se encargan de mantener encendida una lámpara lejana, el ión que cruza y el electrón que acompaña. Desde la perspectiva del material, cada átomo de carbono, cada capa, cada sitio intersticial, es un asiento en el que el litio puede reposar un tiempo. Y ese reposo es lo que será luego energía disponible, no de manera explosiva, sino con la misma suavidad con que ahora se guarda. Cuando el flujo de corriente en el modo de voltaje constante se vuelve casi nada, el sistema entra en un estado de espera. La carga deja de ser un proceso visible y pasa a ser una afinación fina. Lo que resta es equilibrio. La tendencia a que las diferencias que aún quedan se desdibujen. El ánodo y el cátodo, el electrolito y el separador, toda la arquitectura interior se mira y se alinea, como bailarines que terminan una pieza y sostienen la pose final, sin moverse, sin respiro agitado. Solo la certeza de que la coreografía se aprendió y se realizó sin esfuerzo aparente. Aún lejos de preguntas y fórmulas, uno podría recordar que la estabilidad también se siente en lo que no cambia. La integridad mecánica del electrodo se mantiene. No hay despegues ni fracturas, no hay grumos ni vacíos que se abran camino. El aglutinante no sufre. Las conexiones eléctricas no se calientan más de la cuenta. La uniformidad resulta un refugio. En un mundo donde muchas cosas exigen atención y velocidad, hay un rincón donde el tiempo se estira y el orden se vuelve una manta. La imagen se hace más cercana. Es de noche. Quizá hay una cortina que apenas se mueve, o tal vez no. Tal vez la noche es completamente quieta. En ese marco, lo que ocurre en el interior del ánodo tiene la misma cualidad que un cuento leído en voz baja. Te sostiene, pero permite que te pierdas. Escuchas el roce de las capas, las palabras carbono, litio, electrolito, como si fueran piezas de un rompecabezas que no exige ser resuelto ahora. No hay prisa. No la habrá. En el corazón del ánodo, las etapas finales de intercalación se cierran. De etapas más ralas a etapas más llenas, el material ha recorrido su secuencia natural. Cada transición ha sido una puerta abierta de par en par. Si se pudiera ver con los ojos, quizás se percibiría una leve transición cromática, una sutil diferencia en el brillo. Pero aquí preferimos imaginar con tacto. Preferimos sentir la textura del grafito como un lino fino y apacible, que con el tiempo ha sostenido el peso de muchas manos y nunca se ha quejado. La variación del potencial del ánodo, referida a un electrodo de litio ideal, cuenta una historia suave. Primero, un descenso que organiza el paso de litio hacia el interior del carbono. Luego, regiones donde la curva se inclina poco, señal de que la intercalación progresa con constancia. Al final, un leve ascenso, como una despedida de la corriente que disminuye. El conjunto es una curva sin aristas.
la firma de una tecnología que se hizo adulta hace tiempo y que desde entonces respira con confianza. Las pequeñas oscilaciones que podrían presentarse en condiciones excitadas aquí se aplanan. La música queda en tonalidad baja y sostenida. Cuando el cargador por fin decide que la carga ha cumplido su propósito, se retira sin ostentación. Desconecta su mano amiga y deja que el sistema repose. Entonces, ocurre algo minúsculo y previsible. La corriente cae a cero, pero dentro, las concentraciones se ajustan. Los ligeros desequilibrios remanentes caminan hacia su balance. Es un proceso de descanso interno. No dura mucho. Es suficiente. Después, el ánodo queda completo, listo para el otro lado del ciclo. No hay agotamiento. Hay una quietud que parece decir, aquí estaré. A esta altura, el relato podría repetirse, solo cambiando el momento de la noche o el recuerdo que acompaña. Podríamos volver a hablar de la SEI y su papel de guardián amable, de cómo los iones encuentran su sitio en la red de grafito, de cómo las capas reciben a sus invitados sin crujir. Y cada vez el relato tendría el mismo tono, como una canción de cuna que no se cansa de repetirse. Si vuelves a la superficie, a tus manos, a tu respiración, notarás que todo ha seguido un patrón estable. Nada te ha pedido intervenir. Esa es la naturaleza de una rutina. No exige, acompaña. El ánodo de grafito, en su carga lenta, es un espejo de esa idea. Las cosas suceden a su debido tiempo, se acomodan, permiten que la mente divague, permiten que el cuerpo suelte. A mitad de este viaje calmo, antes de continuar, te dejo una pequeña invitación suave para quien todavía me escucha en voz muy baja. ¿Aún despierto? Comenta la palabra secreta, nébula. Imagina de nuevo el interior del ánodo con más cercanía, como si tuvieras una linterna pequeña cuya luz es cálida y no molesta. Iluminas una partícula de grafito. La ves como una colina redondeada de capas concéntricas, dispuestas con orden. El litio llegó por la superficie. Dijo su nombre en la puerta, atravesó la SEI y se deslizó adentro. Buscó un nivel interlaminar y se detuvo ahí, con la ayuda de un electrón. A partir de ese punto, la partícula comenzó a llenarse de manera dulce, primero por las zonas cercanas a la entrada, luego hacia el interior. Lo mismo ocurre en millones de partículas a la vez, distribuidas por todo el electrodo, y sin embargo nada parece caótico. La estadística favorece la paz cuando no hay empujones externos. Ahora, imagina el separador. Su textura se siente como un paño finísimo, con poros diminutos que no se ven, pero que se dejan sentir como un soplo en la palma de la mano. A través de ese paño, los iones han cruzado constantemente, guiados por un leve empuje eléctrico. Esta noche, ese empuje es amable. La densidad de corriente, que podría ser la medida de cuántos iones por unidad de tiempo piden paso, es baja. El paño nunca se siente saturado. El flujo es continuo y leve, como agua filtrándose en una tierra bien aireada. Del otro lado, el ánodo recibe con el mismo tono. También puedes evocar el electrolito, extendido por entre los poros del electrodo, llenando espacios como un espejo líquido. Las moléculas orgánicas que lo componen forman una danza diminuta alrededor del litio. Cuando el ion se acerca a la interfaz y atraviesa la SEI, su baile cambia. Las moléculas ajustan sus posiciones, sueltan,
toman distancia. Nada se rompe, todo se reordena. Una vez dentro del grafito, la música del electrolito deja de sonar para ese ion en particular y comienza otra, silenciosa, de vibraciones en la red de carbono más lenta, más estable. Ese cambio de música es parte de la serenidad del proceso. El cobre del colector, aunque invisible a menudo, se encarga de algo esencial. Mantiene el potencial del ánodo uniforme. Deja que los electrones se repartan sin congestión. En una carga lenta, esa uniformidad importa menos que en una rápida, porque el reparto se alcanza de todos modos. Pero es bonito saber que la estructura ayuda. Lo mismo con los aditivos de carbono conductor que atraviesan el electrodo como caminos discretos. En la calma, esos caminos se sienten como sendas en un jardín amplio. Nunca se llenan, nunca se desgastan. A veces la mente vuelve a las 6. Esa película, que parece frágil, es en realidad un abrigo que cubre de manera uniforme. Permite el paso de iones, bloquea el de electrones y así evita que el electrolito se descomponga en exceso. Su composición es un mosaico de productos orgánicos e inorgánicos que se formaron al principio, cuando la batería era joven. Desde entonces ha servido de filtro y barrera. Durante la carga lenta apenas se altera. Muy de tanto en tanto, algún detalle se reajusta, pero la regla es la constancia. En esa constancia está el secreto de ciclos y más ciclos de vida. Fíjate en el equilibrio que emerge en cada esquina de este cuadro. Por un lado, la termodinámica dicta qué es estable. Por otro, la cinética dice con qué rapidez se alcanzará. La carga lenta ofrece a la cinética un terreno cómodo, sin prisas. Los procesos paran a cada paso a tomar aliento. Se ajustan a la temperatura que no se mueve, al electrolito que no cambia, al separador que no impone resistencia severa. Con cada detalle bien dispuesto, la batería hace lo que sabe hacer sin que nadie la apunte con un foco. Si quisieras, podrías pensar también en la historia interna de cada ciclo. Antes de esta carga hubo una descarga, y antes de aquella otra carga, y así se teje una serie larga y predecible. Con el tiempo se forma un repertorio de hábitos. La carga lenta refuerza hábitos buenos, ayuda a que las reacciones secundarias se queden pequeñas, ayuda a que el material no sufra, ayuda a que, al pasar los días, el cambio no sea más que el mínimo necesario, un envejecimiento digno que casi no se ve. En el tramo final de la carga, cuando la zona de voltaje constante ha seguido su curso, el último hilo de corriente se apaga. El ánodo queda con una distribución de litio que, salvo matices diminutos, es uniforme. Las partículas reposan como piedras acomodadas en una playa, todas húmedas en la misma medida. A partir de ahora, si la batería descansa, algo más ocurrirá de forma silenciosa. El voltaje se relajará un poco. Un pequeño descenso llamado relajación. No es una caída brusca, solo un acomodarse. Y ese acomodarse es tan natural como el cuerpo que tras tumbarse afloja los hombros y suelta las manos. Imagina por última vez el interior del ánodo como un libro ordenado. Entre sus páginas, cada marcador quedó en el lugar que le corresponde. No hay páginas dobladas. No hay trazos con tinta que manchen. Está todo limpio, alineado. El lomo, que es el colector, sostiene sin tensarse. El separador es el aire entre volúmenes,
suficiente, uniforme. El electrolito, el mar que rodea todo, se queda quieto, como si estuviera mirando, con atención y calma, la quietud que ayudó a construir. La rutina completa, de principio a fin, se parece a una conversación en voz baja, a una en la que las palabras pesan poco y, sin embargo, significan mucho. Solo se ha hablado de intercalación, de capas, de iones, de electrones, de una capa protectora, de un movimiento medido. Y con eso alcanza. No hace falta nada más para entender que cuando la carga es lenta, las cosas encuentran su lugar natural. Si ahora llevas la atención a tu respiración, quizá notes que algo de este ritmo se ha pegado a tu propio ritmo. Inspirar y exhalar se vuelve sencillo. La mente elige descansar sobre imágenes blandas, superficies pulidas, movimientos delicados. El ánodo de grafito, en su rutina sin prisas, es una excusa perfecta para quedarse, durante unos instantes, a medio camino entre la vigilia y el sueño. Como quien observa un cuadro y no busca interpretarlo, solo disfrutar el color. La noche, más allá de tu ventana, puede seguir su marcha. El tiempo dentro de la batería, por otra parte, no se altera. El litio intercalado espera sin nervios. Los electrones, una vez alcanzado su propósito, continúan inmóviles, parte del tejido del grafito. La SEI, con su función silenciosa, custodia. El separador vigila. El electrolito rodea. El cobre, en silencio, sostiene. Todo da sensación de permanencia. Y aunque aquí nos hemos concentrado en el ánodo, sabes que el sistema completo es un diálogo. El cátodo habla el idioma complementario. El litio sale de él, atraviesa el camino y se guarda en el grafito. En la descarga, el proceso inverso recogerá a cada uno. Lo hará con el mismo respeto por el orden. Lo hará, si tú lo decides, a un ritmo lento también. Espacio para que todo lo que has sentido esta noche se repita al otro lado del ciclo. La sencillez a veces es engañosa. Detrás de lo que parece simple hay miles de detalles. Pero en esta experiencia no hace falta enumerarlos. Basta con saber que están ahí, en equilibrio, funcionando. El ánodo no se distrae, no se altera, no improvisa. Obedece a su estructura, a su química, a su historia, y lo hace con el bajo volumen de los procesos bien diseñados. El sonido del mundo, mientras tanto, baja un poco más. Lo que te rodea se difumina. La cama, el sillón, el lugar donde apoyas la cabeza, se sienten más mullidos. En ese entorno, quizá quieras agradecer al material sus modales, su predisposición a colaborar con tu vida diaria sin pedir protagonismo. El grafito no pide portadas. Prefiere el perfil bajo, la utilidad callada. Y esa cualidad lo hace perfecto para acompañarte en esta deriva hacia el sueño. Si hubieras podido sentarte junto a quienes diseñaron estos materiales, tal vez habrías notado que hablaron durante horas sobre grosores de capas, sobre porosidad, sobre aditivos, sobre equilibrios entre conductividad y estabilidad. Todo con la misma calma. Y al final, el resultado es lo que ahora te acompaña. Una batería que se carga con un murmullo, que guarda energía en silencio, sin exigirte atención, sin reclamar tu mente con sobresaltos. El mundo guarda muchas historias así, discretas, que trabajan en segundo plano. La electricidad que llega a una pantalla, el brillo tenue que alumbra una habitación,
el pequeño compás que marca un reloj, los circuitos que duermen despiertos. El ánodo de grafito, en su rutina sin apuro, es una más. Probablemente la olvidarás, y está bien. Volverás a ella si un día necesitas una imagen blanda para descansar. Volverás a imaginar la SEI como un vidrio fino, al litio como marcadores suaves, a las capas de carbono como hojas de un libro oscuro. Antes de despedirnos, respira profundo una vez más. Siente la estabilidad de todo lo que hoy nos ocupó. Siente que nada tironea. Todo se organiza, todo yace con la primacía de la lentitud. La carga lenta relaja al material y tal vez, por un momento, te relaja a ti. Si te gustó este paseo y quieres que podamos seguir publicando con esta frecuencia y con este mismo mimo, te agradecemos que te suscribas y que dejes un me gusta. Te deseo un descanso seguro y amable, un sueño profundo en el que el mundo mantenga su equilibrio y su tono bajo. Mañana, cuando despiertes, la energía seguirá aquí, en su sitio, guardada con paciencia, lista para acompañarte sin hacer ruido.